Imagínate estar frente a un hombre que no solo calma tormentas, sino que tiene el poder de liberar a aquellos atrapados por el mal. En el relato de Gadara, Jesús se enfrenta a una legión de demonios, pero lo que realmente sorprende es la extraña petición que le hacen: déjanos entrar en los cerdos. ¿Por qué los demonios temían tanto el destino que les esperaba? Hoy vamos a profundizar en este misterio, analizar el simbolismo detrás de la historia y descubrir cómo este acontecimiento revela la verdadera naturaleza del poder de Jesús. La barca de Jesús y sus discípulos se acercaba lentamente a la orilla de la región de los Gadarenos. Era temprano en la mañana, y el silencio del mar de Galilea, recién calmado después de la tormenta que Jesús había detenido con una orden, llenaba el aire de una quietud inquietante. Los discípulos, todavía asombrados por el poder que su maestro había demostrado al calmar las aguas, no sospechaban que lo que estaban a punto de presenciar sería igual de impactante, si no más. En la distancia, las colinas se alzaban como gigantes adormecidos. Pero en su base, cerca de una serie de tumbas excavadas en la roca, algo rompía la paz del lugar: un grito desgarrador. Era un sonido gutural, como si no viniera de un ser humano, sino de alguien o algo atrapado entre la vida y la muerte. Pedro, conocido por su valentía, intercambió miradas nerviosas con los demás. Todos habían oído historias sobre los endemoniados que habitaban esa región, hombres que vivían entre las tumbas, rechazados por la sociedad y controlados por fuerzas malignas. Sin embargo, a diferencia de sus discípulos, Jesús no mostró ni una pizca de temor. Con paso decidido, Jesús salió de la barca y comenzó a caminar hacia las tumbas. Los discípulos, aunque dudosos, lo siguieron a una distancia prudente. A medida que avanzaban, los detalles de la escena se volvían más claros. Un hombre apareció desde las sombras de las tumbas. Su aspecto era aterrador, su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas y cicatrices, sus muñecas y tobillos mostraban marcas de cadenas que había roto con una fuerza sobrehumana. Su cabello estaba enmarañado, y sus ojos, profundamente hundidos, parecían llenos de ira, dolor y algo más: desesperación. Este hombre era conocido en la región. Según los relatos de los habitantes locales, solía ser alguien común, parte de la comunidad. Pero algo cambió. Se decía que una presencia oscura había tomado control de él, convirtiéndolo en un peligro para sí mismo y para los demás. Nadie podía contenerlo, incluso las cadenas más fuertes eran inútiles. Pasaba sus días gritando y golpeándose con piedras, y sus noches vagando entre las tumbas, un lugar que simbolizaba la muerte y el abandono. Cuando el hombre vio a Jesús, algo extraordinario sucedió. En lugar de atacar, como todos esperaban, cayó de rodillas ante él. Los gritos, que antes eran inarticulados, se convirtieron en palabras claras: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La voz que salió de su boca no era completamente humana, era profunda, cargada de un odio palpable y al mismo tiempo de un miedo evidente. La autoridad de Jesús sobre lo sobrenatural. Este momento es crucial en el relato. El hombre poseído no actuaba por sí mismo. Las fuerzas demoníacas que lo controlaban reconocieron instantáneamente quién era Jesús. La pregunta "¿qué tienes conmigo?" no era una invitación a dialogar, sino una expresión de angustia. Los demonios sabían que estaban frente a alguien con poder absoluto sobre ellos, alguien que podía dictar su destino con solo una palabra. En este punto, es importante entender que el reconocimiento de Jesús como el Hijo del Dios Altísimo no era un acto de adoración, sino de sometimiento. Los demonios, aunque rebeldes, no podían ignorar la autoridad divina que emanaba de Jesús. Este encuentro no era solo entre un hombre poseído y un maestro judío, era un choque directo entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Contexto bíblico e histórico. El relato del endemoniado gadareno aparece en 3 de los evangelios: Marcos 5, 1, 20, Lucas 8, 26-39 y Mateo 8, 28-34. Aunque cada evangelista ofrece detalles ligeramente diferentes, todos coinciden en los elementos centrales: un hombre poseído, una confrontación con Jesús y la liberación milagrosa. La región de Gadara, parte de la Decápolis,
era un territorio mayoritariamente gentil. Esto explica la presencia de los cerdos, animales considerados impuros según la ley judía, Levítico 11:7. La mezcla de culturas en esta área había dado lugar a prácticas religiosas y supersticiones que contrastaban con las tradiciones de Israel. Era un lugar donde la oscuridad espiritual no era extraña, y este hombre poseído era una prueba viviente de ello. El hecho de que los demonios reconocieran a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo es significativo. En un contexto judío, este título aludía a la relación única de Jesús con Dios, pero en un contexto gentil, como el de Gadara, también implicaba que Jesús tenía autoridad sobre todas las entidades espirituales, no solo sobre las asociadas con Israel. Esto subraya el alcance universal del poder de Cristo. El poder de Jesús para transformar. Jesús, con su característica calma, no retrocedió ni mostró temor. En lugar de ello, hizo una pregunta: ¿cómo te llamas? La respuesta fue escalofriante: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión romana consistía en unos 6.000 soldados, lo que sugiere que este hombre estaba poseído por una multitud de espíritus malignos. Esto no solo explica su fuerza sobrehumana, sino también el nivel de tormento que sufría. Sin embargo, lo más asombroso es lo que sigue. Los demonios, conscientes de que no podían resistir el poder de Jesús, comenzaron a suplicar. Aquí es donde el relato toma un giro inesperado. Los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara al abismo, Lucas 8:31. Un término que se refiere al lugar de encarcelamiento de las entidades espirituales malignas. En cambio, rogaron ser enviados a un hato de cerdos que estaba pastando cerca. Un encuentro transformador. En este primer acto del relato, vemos un contraste profundo entre el tormento del hombre y la paz que Jesús trae consigo. Lo que para los discípulos parecía un lugar oscuro y aterrador era, para Jesús, una oportunidad de mostrar el poder de Dios. Este encuentro nos recuerda que no hay oscuridad tan grande que Él no pueda disipar, ni tormento tan profundo que Él no pueda sanar. El hombre que vivía entre las tumbas, aislado y rechazado, estaba a punto de experimentar una liberación que no solo cambiaría su vida, sino que también impactaría a toda su región. Pero, ¿por qué los demonios pidieron ir a los cerdos? ¿Qué significaba esta extraña petición, y qué revela sobre el poder de Jesús? Estas preguntas nos llevarán a la siguiente parte de esta increíble historia. El encuentro entre Jesús y el endemoniado gadareno no es solo un relato de liberación, sino una ventana única al mundo espiritual. En esta sección, profundizaremos en la naturaleza de los demonios, su temor al destierro y lo que esto revela sobre el poder de Jesús. ¿Qué son los demonios según la Biblia? Los demonios son entidades espirituales caídas, originalmente ángeles creados por Dios para servirle y glorificarle. Sin embargo, junto con su líder, Satanás, se rebelaron contra el Creador. Esta rebelión está implícita en pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, que describen la caída de Lucifer, un ángel exaltado, que deseó usurpar el lugar de Dios. Como consecuencia, él y los ángeles que lo siguieron fueron expulsados del cielo. En el Nuevo Testamento, se refieren a estos seres como espíritus inmundos, Marcos 5:2, o demonios, Lucas 8:27. Efesios 6:12 los describe como parte de una jerarquía espiritual de maldad que opera en el reino de las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo subraya que los demonios no son meros mitos o supersticiones, sino fuerzas reales que buscan destruir la obra de Dios en la humanidad. En 2 Pedro 2:4 se menciona que algunos de estos ángeles caídos ya están confinados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Este versículo nos introduce al concepto del abismo, un lugar de encarcelamiento temporal para algunos demonios, que será revisitado más adelante en esta narrativa. El temor de los demonios ante Jesús. Cuando los demonios en el hombre gadareno se enfrentaron a Jesús, clamaron: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Esta declaración está cargada de significado.
Los demonios reconocieron inmediatamente quién era Jesús, el Hijo de Dios. Esto demuestra que su conocimiento teológico es profundo, no hay lugar para la duda en sus mentes sobre la identidad divina de Cristo. Sin embargo, este reconocimiento no proviene de la fe o del amor, sino del temor absoluto a su autoridad. La frase antes de tiempo revela que los demonios son conscientes de que su condenación final está sellada. Ellos saben que llegará el día en que serán arrojados al lago de fuego descrito en Apocalipsis 20:10, un lugar de tormento eterno preparado para Satanás y sus seguidores. Este conocimiento no les permite escapar de su destino, pero sí los impulsa a resistir y causar el mayor daño posible en el tiempo limitado que tienen. El lugar sin descanso, el abismo. Cuando los demonios suplicaron a Jesús, dijeron específicamente: le rogaban que no los mandase al abismo, Lucas 8:31. El término abismo, griego, abisos, aparece varias veces en la Escritura. En Apocalipsis 9:1-11, se describe como un lugar donde seres demoníacos están encarcelados, esperando ser liberados temporalmente durante el juicio final. En Romanos 17, también se menciona como el lugar de los muertos, aunque en un sentido metafórico. El abismo es un lugar de confinamiento y sufrimiento para las fuerzas del mal, distinto del infierno eterno, que será su destino final después del juicio. El hecho de que los demonios suplicaran no ser enviados allí muestra que incluso ellos temen el juicio de Dios. A diferencia de su libertad relativa para operar en el mundo, el abismo representa una separación completa de toda influencia, un estado de impotencia y tormento. En el contexto del relato del endemoniado Gadareno, el temor de los demonios al abismo refleja su comprensión de la autoridad de Jesús. Él tenía el poder de enviarlos allí en ese instante, lo que subraya que el poder del Hijo de Dios no tiene límites. Jesús, el libertador que no teme a las tinieblas. La escena en la que Jesús enfrenta a los demonios destaca un contraste impresionante. Los demonios, que por siglos habían atormentado al hombre gadareno, estaban ahora aterrorizados ante la presencia de Cristo. Este contraste nos ofrece una enseñanza profunda. Jesús tiene poder absoluto sobre el mal, mientras que los demonios buscan esclavizar y destruir, Jesús viene a liberar y restaurar. En este relato, vemos la misión de Jesús en acción, liberar a los cautivos y destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8. El temor de los demonios no es el temor reverente que lleva a la salvación. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Aunque reconocen la autoridad de Dios, su rebeldía los mantiene condenados. La esperanza de los creyentes en Cristo: si Jesús tiene poder sobre legiones de demonios, nosotros, como sus seguidores, podemos confiar en que no hay fuerza en el universo que pueda separarnos de su amor o derrotarnos en su nombre. Romanos 8, 38-39. El simbolismo del lugar sin descanso. En Mateo 12:43, Jesús describe el estado de un espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Los demonios buscan un lugar para habitar porque, al estar sin reposo, experimentan una existencia vacía y atormentada. Este detalle nos ayuda a entender por qué pidieron entrar en los cerdos en lugar de ser enviados al abismo. Su naturaleza destructiva los lleva a querer causar daño, incluso si es en animales. Prefieren destruir algo antes que enfrentar la impotencia total en el abismo. Lecciones espirituales para hoy. El poder del nombre de Jesús. La respuesta de los demonios ante Jesús nos recuerda que no hay nombre más poderoso que el de nuestro Salvador. En Filipenses 2:10 se nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. La victoria sobre el mal está garantizada. Aunque el mundo está lleno de maldad, los creyentes pueden confiar en que el mal tiene sus días contados. Jesús ya ha triunfado sobre las fuerzas de las tinieblas a través de su muerte y resurrección. Colosenses 2:15. No debemos temer a las tinieblas. Efesios 6:12 nos llama a estar conscientes de la lucha espiritual, pero también nos equipa con la armadura de Dios para enfrentarla con valentía. En Cristo, no tenemos nada que temer porque Él es nuestra fortaleza. La naturaleza de los demonios, su reconocimiento del poder de Jesús y su temor al abismo nos revelan verdades profundas sobre el reino espiritual. En el próximo segmento,
exploraremos por qué estos espíritus inmundos eligieron específicamente a los cerdos y qué simbolismo tiene esta decisión en el contexto de la liberación del endemoniado gadareno. El relato del endemoniado gadareno es un pasaje que captura la profundidad espiritual de la misión de Jesús, pero también nos lleva a reflexionar sobre detalles intrigantes. Uno de ellos es la elección de los cerdos por parte de los demonios. ¿Por qué, de todas las criaturas, pidieron entrar en estos animales? ¿Qué significa esto en el contexto cultural y teológico de la época? En esta parte, exploraremos estas preguntas y descubriremos verdades espirituales poderosas. El contexto cultural y religioso, los cerdos como animales impuros. Para entender el simbolismo de los cerdos en este pasaje, debemos comenzar con el contexto cultural y religioso judío. Según la ley mosaica, los cerdos eran considerados animales impuros. En Levítico 11, 7-8, se especifica: también el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, será inmundo para vosotros. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. Esta distinción no era meramente dietética, sino profundamente simbólica. En el pensamiento judío, la impureza ritual representaba una separación de Dios, una barrera entre lo santo y lo profano. Los cerdos, como animales impuros, se asociaban con lo corrupto, lo indigno y lo lejano a la santidad de Dios. El área de Gadara, donde ocurrió este evento, estaba ubicada en la región conocida como Decápolis, un conjunto de ciudades predominantemente gentiles. A diferencia de los judíos, los gentiles no seguían las leyes de pureza ritual, y la cría de cerdos era común. Este detalle es importante porque enfatiza el contraste cultural entre la misión de Jesús y el contexto en el que ministraba. El simbolismo de los cerdos, impureza y destrucción. La elección de los demonios de habitar en los cerdos no fue casual. Representa la conexión entre su naturaleza destructiva y la simbología de estos animales. Impureza espiritual. Los demonios, como espíritus inmundos, buscan aquello que refleja su naturaleza. Al entrar en los cerdos, están habitando lo que culturalmente ya se consideraba inmundo, reforzando el concepto de que el pecado y la maldad se atraen mutuamente. Destrucción inherente. La misión de los demonios, como lo describe Jesús en Juan 10:10, es robar, matar y destruir. Esto se refleja en el destino final de los cerdos, que se precipitan al mar y perecen. Este acto no solo muestra su naturaleza destructiva, sino que también sirve como un recordatorio visible del impacto devastador del pecado y la influencia demoníaca. La contaminación espiritual. Al entrar en los cerdos, los demonios no solo buscaban evitar el abismo, sino también extender su contaminación. Este evento ilustra cómo el pecado y la impureza no solo afectan al individuo, sino que también buscan propagarse y corromper todo a su alrededor. El destino final de los cerdos, el suicidio colectivo. El momento en que los cerdos, poseídos por los demonios, se precipitan al mar es uno de los episodios más impactantes del relato. En Marcos 5:13, se describe así: y salieron aquellos espíritus inmundos, y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este desenlace plantea preguntas interesantes. ¿Por qué los demonios llevaron a los cerdos a su destrucción? Manifestación de su naturaleza. Los demonios no pueden evitar actuar conforme a su naturaleza destructiva. Aunque lograron evitar el abismo momentáneamente, su influencia resultó en muerte y caos. Demostración visible del poder de Jesús. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús no solo liberó al hombre gadareno, sino que también expuso públicamente la naturaleza destructiva de estas entidades espirituales. El espectáculo del suicidio colectivo sirvió como una evidencia irrefutable de que la liberación había tenido lugar y de que el poder de Jesús superaba al de las fuerzas demoníacas. El costo del pecado. Los cerdos representaban una fuente de sustento económico para los habitantes de Gadara. Su pérdida simboliza el costo del pecado y la maldad, recordándonos que las fuerzas del mal siempre exigen un precio alto. Comparación con el carácter destructivo del pecado. El comportamiento de los cerdos bajo la influencia de los demonios es una poderosa ilustración del efecto del pecado en la vida humana. Al igual que los cerdos, las personas bajo la esclavitud del pecado están en un camino hacia la destrucción. Proverbios 14:12 dice:
Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La influencia demoníaca y el pecado operan de maneras similares, prometen libertad y satisfacción, pero siempre conducen al caos y la muerte. Este relato nos advierte que, sin la intervención de Jesús, el destino inevitable de aquellos que están bajo la influencia del pecado es la separación de Dios y la destrucción. Enseñanza espiritual: Jesús da vida y libertad. En contraste con la misión destructiva de los demonios, Jesús se presenta como el dador de vida. En Juan 10:10, Él declara: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La liberación del hombre gadareno no solo demuestra el poder de Jesús sobre los demonios, sino también su profundo amor por los perdidos. Aunque este hombre había sido rechazado por la sociedad y vivía entre las tumbas, Jesús cruzó el mar para liberarlo. Este acto nos enseña que no importa cuán profundo sea nuestro sufrimiento o cuán lejos hayamos caído, Jesús está dispuesto a encontrarnos y restaurarnos. Aplicación personal. Cuidado con la contaminación espiritual. Al igual que los demonios buscaron contaminar los cerdos, buscan influenciar nuestras vidas a través del pecado, la tentación y las distracciones espirituales. Efesios 4:27 nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Debemos estar vigilantes y mantenernos en comunión con Dios para resistir estas influencias. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. El gadareno fue restaurado completamente después de su encuentro con Jesús, mostrando que no hay nadie tan perdido que no pueda ser rescatado por su gracia. Jesús es la fuente de nuestra victoria. El poder de Jesús sobre los demonios nos asegura que, en Él, tenemos la victoria sobre todas las fuerzas del mal. Esto nos invita a confiar plenamente en Él en medio de nuestras luchas espirituales. El simbolismo detrás de la elección de los cerdos y su destino final es una poderosa lección sobre el carácter destructivo del pecado y el incomparable poder de Jesús. En la próxima parte, exploraremos cómo la reacción de los habitantes de Gadara refleja el impacto de este milagro y cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas. El milagro de la liberación del endemoniado gadareno es uno de los actos más asombrosos de Jesús durante su ministerio terrenal. Sin embargo, su desenlace es sorprendente. Los habitantes de Gadara, lejos de recibirlo con gratitud, le ruegan que se marche. Este episodio plantea preguntas profundas sobre el impacto de este milagro en la comunidad, las prioridades humanas y la resistencia al poder transformador de Dios. El miedo al poder de Jesús. El pasaje en Marcos 5, 14-17 describe la reacción de los gadarenos al milagro. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La escena es impactante. Un hombre que había sido conocido como un peligro público, viviendo entre las tumbas y atormentado por demonios, ahora está sentado en calma, completamente transformado. En lugar de celebrar esta liberación, los gadarenos sienten miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? La demostración de un poder sobrenatural, el acto de Jesús, expulsando a una legión de demonios con una simple palabra, fue una manifestación innegable de su autoridad divina. Este tipo de poder era algo desconocido para ellos, y lo desconocido a menudo provoca temor. La percepción de vulnerabilidad. Los gadarenos probablemente se dieron cuenta de que estaban en la presencia de alguien con un poder mucho mayor que cualquier cosa que hubieran experimentado. Este reconocimiento puede haberlos hecho sentir inseguros, ya que la presencia de Jesús exponía su pequeñez y su falta de control sobre lo espiritual. El costo del cambio. La transformación del gadareno fue un recordatorio visual de que Jesús no solo cambia las vidas individuales, sino que también desafía el status quo. Este milagro era una señal de que su presencia no permitiría que las cosas siguieran como estaban. La pérdida económica, el costo de los cerdos. Otro aspecto clave de la reacción de los gadarenos fue el impacto económico del milagro. La manada de cerdos, compuesta por unos 2.000 animales, representaba una pérdida financiera significativa para la comunidad. Este detalle plantea preguntas importantes sobre la relación de los gadarenos con los cerdos y por qué esta pérdida fue tan significativa. La relación cultural con los cerdos. A pesar de que los cerdos eran considerados inmundos por los judíos, Gadara era una región mayoritariamente gentil.
donde estos animales probablemente eran criados para el comercio o el consumo. La pérdida de 2.000 cerdos habría sido devastadora para los pastores y un golpe económico para la comunidad. El enfoque en lo material, en lugar de celebrar la liberación del hombre, los gadarenos parecen más preocupados por la pérdida de los cerdos. Esto refleja una actitud común en los seres humanos, valorar lo material por encima de lo espiritual. El milagro de Jesús expuso sus prioridades, revelando que estaban más interesados en su bienestar económico que en la liberación espiritual de una vida humana. La resistencia al poder transformador de Dios. El rechazo de los gadarenos a Jesús no fue solo una reacción al miedo o la pérdida económica, sino también una demostración de la resistencia humana al cambio y al poder transformador de Dios. En Marcos 5:17 se nos dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué le pidieron a Jesús que se fuera? El temor al cambio, la presencia de Jesús no solo transformó al gadareno, sino que también desafió a la comunidad. Su milagro representaba un llamado implícito a reevaluar sus vidas y prioridades. Para muchos, el cambio puede ser aterrador, especialmente cuando implica dejar atrás comodidades o estilos de vida familiares. La confrontación con lo espiritual, la intervención de Jesús reveló una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. Su autoridad sobre los demonios y su capacidad para transformar vidas eran evidencias de su identidad divina. Reconocer esto requeriría que los gadarenos confrontaran sus propias vidas y respondieran a esta revelación, algo que no estaban dispuestos a hacer. La prioridad de lo material. El episodio de los cerdos revela una verdad universal: los seres humanos a menudo priorizan lo tangible, como la riqueza o la comodidad, sobre lo espiritual. Los gadarenos estaban más preocupados por sus pérdidas materiales que por el milagro de salvación que acababa de ocurrir en su comunidad. Jesús desafía nuestras prioridades. Este evento en Gadara es un recordatorio poderoso de que Jesús no viene a dejarnos como estamos. Su presencia siempre nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a ponerlo a Él por encima de todo. El llamado a renunciar a lo material. En Mateo 6, 19-21, Jesús enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los gadarenos eligieron aferrarse a sus tesoros terrenales, perdiendo la oportunidad de experimentar más de la obra de Jesús en sus vidas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Estamos dispuestos a poner a Jesús por encima de nuestras posesiones y comodidades? La confrontación con el egoísmo humano. La reacción de los gadarenos también expone el egoísmo inherente en el corazón humano. En lugar de celebrar la liberación del gadareno, estaban preocupados por lo que habían perdido. Este milagro nos desafía a considerar si valoramos más las almas humanas y la obra de Dios que nuestras propias ganancias personales. El costo de seguir a Jesús. Jesús mismo advirtió que seguirlo tiene un costo. En Lucas 9, 23-25, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Los gadarenos no estaban dispuestos a pagar ese precio. Este pasaje nos invita a evaluar si estamos listos para hacerlo. Enseñanza espiritual. Jesús nos llama a prioridades eternas. La reacción de los gadarenos a Jesús revela una lucha universal, la tentación de aferrarnos a lo material y resistir el llamado de Dios a una transformación profunda. Sin embargo, Jesús nos invita a algo mucho más grande. Una vida centrada en Él. Jesús no solo libera al gadareno de los demonios, sino que también nos libera de nuestras propias ataduras, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Este milagro nos recuerda que, en Él, encontramos libertad, propósito y vida abundante. Un desafío a nuestras prioridades. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Jesús? Los gadarenos valoraron más sus posesiones que la oportunidad de conocer al Hijo de Dios. Este relato nos invita a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que Jesús sea nuestra prioridad suprema. La promesa de transformación. Así como el gadareno fue completamente transformado, Jesús promete cambiar nuestras vidas cuando le permitimos obrar en nosotros. Esta transformación no siempre es cómoda ni fácil, pero siempre vale la pena.
El rechazo de los gadarenos a Jesús es un recordatorio de que no todos están dispuestos a recibir el poder transformador de Dios, especialmente cuando desafía nuestras prioridades terrenales. Sin embargo, aquellos que lo aceptan encuentran en él una vida nueva y abundante. En la próxima parte, exploraremos cómo el hombre liberado se convirtió en un testigo poderoso y cómo su historia impactó a otros. El relato de la liberación del endemoniado de Gadara no solo es una historia de poder y autoridad divina, sino también un testimonio de la transformación radical que Jesús puede traer a la vida de cualquier persona. En esta última parte, exploramos la restauración del hombre poseído, el mandato que Jesús le dio y cómo este mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. Esta historia nos enseña que, sin importar cuán oscura sea nuestra situación, el poder de Jesús puede transformar nuestras vidas. El hombre restaurado, vestido, en su juicio cabal y completamente transformado. La transformación del hombre poseído es uno de los momentos más impactantes de este relato. En Marcos 5:15 se describe cómo, tras ser liberado de los demonios, el hombre ahora se encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal. Este cambio radical es un símbolo del poder de Jesús para restaurar lo que ha sido roto, tanto física como espiritualmente. El hombre restaurado físicamente, al principio de la historia, el hombre estaba desnudo, viviendo en las tumbas, marcado por la destrucción que los demonios le habían traído. Su vida era un reflejo del caos y la desesperación. Sin embargo, tras el encuentro con Jesús, es restaurado no solo en su mente y espíritu, sino también en su aspecto físico. El hecho de que se encuentre vestido simboliza una restauración completa. En la cultura de la época, estar vestido era un signo de dignidad y humanidad, en contraposición con la desnudez que representaba la vergüenza y el caos. Restaurado en su juicio cabal, el hombre ya no está fuera de control ni atormentado por las fuerzas demoníacas. Su mente ha sido restaurada. Estaba atormentado, fuera de sí, pero ahora está en su juicio cabal, lo que significa que tiene el control de sus pensamientos y su vida. Esta restauración es completa, no solo fue liberado de los demonios, sino que su razón y su vida interior también fueron restauradas a la paz y la claridad. Un testimonio de esperanza, la restauración de este hombre es un testimonio de lo que Jesús puede hacer. Nadie es demasiado perdido para ser alcanzado por el amor de Dios. Este hombre, que había estado marginado y apartado de la sociedad, ahora se convierte en un testimonio viviente de la compasión y el poder de Jesús. La misión encomendada, ser testigo en su región. Lo que sucede a continuación es tan significativo como la transformación misma. Después de liberarlo, Jesús le encomienda al hombre una misión importante, ser testigo en su región. En Marcos 5:19, Jesús le dice: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Este mandato de Jesús subraya la importancia de la misión personal de cada creyente, ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El hombre no fue enviado a las grandes ciudades ni a lugares lejanos, su misión era local, en su propia comunidad, compartiendo su experiencia personal con aquellos que lo conocían antes de su transformación. Un testimonio de transformación, este hombre ya no era simplemente un endemoniado. Su historia personal de restauración era ahora una poderosa evidencia del poder de Dios. Jesús lo envía no solo a contar una historia, sino a ser el testimonio viviente de lo que la gracia y el poder de Dios pueden hacer en la vida de una persona. Es un recordatorio de que, incluso cuando sentimos que nuestras vidas son insignificantes o que nuestros problemas son demasiado grandes, Dios puede usar nuestras historias de transformación para impactar a otros. El testimonio en casa, la misión del hombre comienza en su propia casa y comunidad. Este es un llamado importante para nosotros también. A menudo pensamos que debemos ir a otros lugares para hacer grandes cosas para Dios, pero Jesús nos enseña que nuestra misión comienza en el lugar donde estamos. ¿Cómo estamos siendo testigos de la transformación de Dios en nuestras vidas dentro de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad? Aplicación moderna, cómo Dios nos restaura y nos llama a ser testigos de su poder. Este relato tiene una profunda aplicación para nosotros hoy. Así como Jesús transformó al hombre de Gadara, Él quiere restaurarnos a todos. Tal vez no estemos poseídos por una legión de demonios, pero todos enfrentamos luchas, temores, traumas y pecado.
La obra de restauración de Jesús es tan relevante para nosotros ahora como lo fue para ese hombre hace miles de años. La restauración personal, Jesús no solo nos salva de nuestras circunstancias, sino que también restaura nuestra dignidad, nuestra paz y nuestra identidad. No importa lo que hayamos vivido ni cuán rotos nos sintamos, en Jesús encontramos restauración. Él nos toma tal como somos, pero no nos deja igual. Así como Jesús restauró al Gadareno, Él quiere restaurarnos a cada uno de nosotros. Ser testigos hoy, como el hombre que fue liberado, también somos llamados a ser testigos del poder transformador de Jesús. A veces, la vida nos lleva a sentir que nuestra historia es demasiado insignificante o dolorosa para ser contada. Pero cada testimonio de restauración tiene el potencial de tocar vidas y llevar a otros a la libertad que solo Jesús puede ofrecer. Conexión con el simbolismo de los cerdos, el contraste entre destrucción y redención. El contraste entre la muerte de los cerdos y la vida restaurada del hombre es poderoso y lleno de simbolismo. Los cerdos, como vimos anteriormente, representan la destrucción, la impureza y el caos. Los demonios, al entrar en ellos, los llevan al suicidio colectivo, un destino trágico que refleja su naturaleza destructiva. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, ofrece una alternativa, vida y redención. De la destrucción a la vida, el suicidio colectivo de los cerdos es un testimonio de lo que el pecado y los demonios hacen en la vida humana, destruyen, contaminan y llevan a la muerte. Pero la transformación del hombre es un testimonio de lo que Dios hace cuando interviene, Él da vida y restauración. Este contraste nos invita a reflexionar sobre el poder destructivo del pecado frente a la capacidad redentora de Jesús. La opción de la redención, al final, la historia nos ofrece una opción. Podemos seguir el camino de destrucción representado por los cerdos, o podemos elegir la restauración y vida que solo Jesús puede dar. La invitación está abierta para todos. Llamado a la acción, aceptar la libertad y transformación que solo Jesús puede ofrecer. El relato del endemoniado de Gadara nos desafía a aceptar la libertad y transformación que solo Jesús puede ofrecer. Si estás luchando con situaciones que parecen más allá de tu control, o si sientes que tu vida está marcada por el caos y el dolor, recuerda que Jesús tiene el poder de restaurarte. Él no solo quiere liberarte de las cadenas del pecado, sino también restaurarte a una vida plena y abundante. El llamado a la transformación, hoy, Jesús te invita a venir a Él, tal como lo hizo con el hombre de Gadara. Él te ofrece restauración, sanidad y una nueva identidad en Él. No importa lo que hayas vivido o lo que sientas que te define, Él puede transformarte. Comparte lo que has recibido. Como el hombre de Gadara, eres llamado a ser un testigo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Estás dispuesto a compartir tu historia de restauración y libertad con otros? El poder transformador de Jesús está disponible para todos, y tu testimonio puede ser la llave para que otros encuentren su libertad en Él. Un mensaje edificante. Antes de concluir, quiero dejarte con un mensaje de esperanza. La historia del endemoniado de Gadara es más que un relato antiguo. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona que se acerque a Él con fe. Si hoy sientes que tu vida está llena de caos, de luchas o de dolor, recuerda que Jesús es el único que tiene el poder para cambiar tu historia. Te invito a reflexionar sobre tu vida y a considerar si estás dispuesto a recibir la restauración que solo Él puede ofrecer. No importa lo que hayas vivido, Jesús te ofrece una vida nueva, plena y libre de ataduras. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos, podemos seguir compartiendo el poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te dé la paz que solo Él puede brindar.